Bueno, pues Nuaway surge súper inspirada por el Circular Limited, precisamente. En el 2022-23, primeros del 23, empecé a formar parte de la comunidad y estaba todavía en mi proyecto de emprendimiento anterior en The Valley. Soy una fan de la educación y conocer a un montón de líderes, empresarios, directivos, emprendedores que creen en el impacto y en esa transformación sostenible, responsable y rentable a la vez, me inspiró profundamente para lanzar el proyecto de Nuaway. Efectivamente, ha cambiado muchísimo el rol del CEO porque se ve inmerso en un montón de desafíos y retos globales, y uno claramente es la sostenibilidad, no solo entendido por el cambio climático, sino en general la sostenibilidad, y en un entorno como el europeo con una regulación que nos obliga a estar sistemáticamente cumpliendo unos parámetros, nos obliga como CEOs a estar permanentemente actualizados. A la vez que trabajamos en el largo, tenemos que trabajar en el corto para cumplir obviamente con esa rentabilidad empresarial, a la vez que cumplimos con una normativa que nos exige ser muy sostenibles en todo lo que hacemos. Bueno, yo creo que una de las barreras, que en el fondo es una oportunidad y así lo hemos sabido ver para Nuaway, es el puro conocimiento. O sea, yo creo que cuando conoces, sabes y te adelantas, eres capaz de cumplir. Yo creo que la primera barrera es que la regulación se está actualizando constantemente, el nivel de actualización que se exige es muy grande, no existen tantas personas dentro de las organizaciones con este conocimiento, y yo creo que esa es una de las principales barreras. Otra, que el puro desconocimiento nos hace entender esto como una obligación, lo vemos desde la regulación y no desde la oportunidad. Entonces yo creo que la otra gran barrera es no conocer a otros líderes empresariales que lo están haciendo hoy, ya están construyendo esa transformación sostenible, y tener esos ejemplos en los que apalancarnos para bueno, pues empezar ese camino. Y yo creo que hay otro y muy importante que tiene que ver también con el estilo de liderazgo, ¿no? Ese liderazgo que hoy prima, que es ese liderazgo humanista, que no solo entiende que la sostenibilidad es una obligación, sino que lo ve desde el propósito. Entonces yo creo que esas son las barreras, casi oportunidades, si uno lo ve en positivo. Bueno, pues efectivamente la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, y creo que lo peor es el desconocimiento, ¿no? Entonces yo creo que la educación juega un papel fundamental desde el aspecto de poder acercar, al menos desde Nuaway, a los líderes la experiencia de otros líderes, el estar en una constante actualización de lo que ocurre en el mundo, en entender que no solo nos afecta lo que a nuestro modelo de negocio se refiere, sino que nos afecta a todo nuestro entorno, a nivel retos globales, a nivel normativa, a nivel geopolítica. Y todo esto se tiene que ver desde la oportunidad del conocimiento. O sea, en el fondo el conocimiento es muy rico y nos abre mentes y nos da oportunidades. Entonces yo creo que la educación, desde luego, es súper importante en un momento en el que hay tanto desconocimiento que no sabemos qué camino seguir, y creo que hace que demos fiabilidad a lo que escuchamos. Bueno, en Nuaway somos muy románticos en nuestro propósito y queremos que en esta próxima era ese futuro deseado, el futuro que hoy no sabemos cuál va a ser, nuestro futuro preferible sea un mundo mejor, donde el éxito empresarial y la sostenibilidad vayan de la mano, y sobre todo ya no para las generaciones actuales, que tenemos ese compromiso, sino para dejar el mundo a las próximas generaciones mucho mejor. Creo que estamos en un momento en el que hay una crisis en la gente joven que ve que el mundo que les espera es peor que el que ha vivido, y nuestra obligación o nuestro granito de arena desde Nuaway es formar y preparar a los líderes para hacer que ese mundo del futuro sea sostenible para nuestras generaciones futuras. Bueno, yo creo, y para mí ha sido grato ver que el mundo de la sostenibilidad es eminentemente femenino. O sea, fijaros que hay muchísimas mujeres. Esto significa que existe todo un camino, no solo en las mujeres que hoy pueden estar en un puesto de responsabilidad, sino en despertar esto en las mujeres más jóvenes que entran en una compañía
o que están desarrollando su carrera profesional hoy y el incitarlas y en enseñarlas que existe toda una carrera profesional en el mundo de la sostenibilidad. Yo sí creo que estamos en un buen camino. Iniciativas como Noaway o el ecosistema en el que vivimos creo que lo que tiene que hacer es profundamente atractivo la sostenibilidad para las mujeres. Bueno, pues lo decía un poco antes, yo creo que en el futuro de la educación en general, creo que nuestra necesidad de estar actualizados constantemente y ver cuáles son los retos globales que en este momento se están viviendo para la humanidad es muy importante. Estamos ante cambio climático, estamos ante globalización, ante polarización social, ante retos sostenibles en un mundo donde estamos de alguna manera muy divididos, esa carrera por entender toda la normativa que viene y esa dicotomía constante entre vivir entre el corto plazo y la necesidad de generar un largo plazo o legado. Yo creo que desde la educación el reto es acercar a los líderes todo esto y darles herramientas para entenderlo y tomar buenas decisiones. Desde el punto de vista del liderazgo, pues tiene que ver mucho con lo anterior, o sea, hay que ser profundamente resiliente, hay que saber trabajar muchísimo en el largo plazo, trabajar y entender desde la parte más del ESG o del mundo en el que estamos la importancia de la S. Por eso nosotros desde el Noaway hablamos tanto del papel del líder humanista, ¿no? Y nuestra obligación ahí es dar herramientas para entender cómo transitar hacia ese líder que tiene que trabajar tanto el legado, el largo plazo y entender que la sostenibilidad es mucho más que el cambio climático, ¿no? Yo creo que eso sería un poco el resumen de todos los retos que tenemos, tanto desde la parte de la educación como del liderazgo. Pues la siguiente persona que me gustaría que fuera entrevistada es Manuel Lencero, fundador de la Fundación y del Círculo al Límite, y mi pregunta sería, Manuel, ¿cuáles son los retos que tiene la Fundación y el Círculo para los próximos 10 años?